La detención preliminar en el limbo. La figura de la detención preliminar es una historia de nunca acabar y de idas y venidas. El año pasado, en diciembre concretamente, el Congreso decidió derogar la norma de la detención preliminar para delitos de no flagrancia. Días después, dio un paso atrás y decidió restituirla. Pero ahora el Congreso se la devuelve con observaciones de fondo, y dice que la ley de detención preliminar en no flagrancia solo se debería aplicar en 10 delitos graves y excluye el delito de corrupción. El Ejecutivo remitió las observaciones al Congreso en el límite del plazo para la observación. ¿Y a qué delito se refiere el Ejecutivo cuando dice que se aplique para 10 delitos? El Ejecutivo dice que la detención preliminar solo se aplique para los delitos de feminicidio, sicariato, conspiración y el ofrecimiento por el delito de sicariato, secuestro, violación sexual, robo agravado, extorsión, organización criminal, tráfico ilícito de drogas y terrorismo. Como se ve, no se incluyen los delitos de corrupción. Desde el Ejecutivo han justificado estas observaciones o esta observación de fondo. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, ayer en conferencia de prensa dijo que el Ejecutivo ha considerado que no puede haber Estado de Derecho donde la presunción de inocencia no sea bien observada y donde el fiscal, en lugar de una investigación prolija o por lo menos tener elementos de juicio, haga lo más fácil, que es: lo traigo aquí, lo meto preso, lo encierro, le aplico el terror de ausencia en libertad y esa persona es capaz de decir cualquier cosa. Eso ha dicho ayer el ministro de Justicia, Eduardo Arana, en conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros. Es cierto, no hay novedad que esta figura de la detención preliminar para delitos de no flagrancia no ha estado libre de abusos. Por eso el Congreso, y esa fue la justificación que dio el Congreso el año pasado para derogar la norma de la detención preliminar para delitos de no flagrancia. Pero ahora no hay, es decir, no existe una norma de detención preliminar para delitos de no flagrancia porque se quedó en el estado anterior, en el estado de la derogación. Cuando el Congreso ha querido volver a reimplantarla, el Ejecutivo le ha dicho un ratito: te mando estas observaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál será el futuro de esa norma? Actualmente no está vigente la detención preliminar para delitos de no flagrancia. Entonces, ¿cuál es el futuro? No es fácil, porque actualmente, como se sabe, hay un receso en el Parlamento, hay un receso. Por lo pronto, el presidente del Congreso, Eduardo Salguán, ha dicho que están abiertos a que eso se apruebe lo más pronto posible, en la medida de que es lo más pronto posible, porque según Salguana, la norma ya se remitió a la Comisión de Justicia que preside Isaac Mita de Perú Libre. Ahí es donde se tendría que deliberar en primera instancia qué hacen, si la aprueban por insistencia, que ese es el camino, o se allana. Veamos qué va a pasar, pero Isaac Mita, presidente de la Comisión de Justicia, Partido de Perú Libre. Ahí está la norma observada. Para el vocero de la Renovación Popular, el congresista Muñante, el congresista Alejandro Muñante, ese no es el camino. Dice que ellos van a pedir que la norma sea excluida de comisión, porque según él no confía en Perú Libre, en Isaac Mita, dice él, lo dijo anoche en entrevista en Canal N. Él dice que debería excluirse e ir a un pleno extraordinario, a pedir un pleno extraordinario antes de marzo, cuando se reanude el periodo legislativo. Él dice un pleno extraordinario, pero para llegar a ese punto se requieren de 78 firmas y no va a ser fácil. No va a ser fácil porque hay muchos intereses en juego. Entonces, ¿qué va a pasar? Por el momento no hay ley de detención preliminar en casos de no flagrancia. No existe. Actualmente nos quedamos en el paso anterior, en el paso en que el Congreso la derogó. Luego el Congreso se echa para atrás y dice: no la podemos derogar, vamos a restituirla, y el Congreso se la devuelve y le dice 10 delitos.
10 delitos en los que no está el delito de corrupción. Esta es la situación de la norma de detención para delitos de no flagrancia. ¿Qué va a pasar? Será cuestión de esperar. Es bien difícil que prospere el tema del pleno extraordinario porque se requieren de 78 firmas. No es fácil, es más de la mitad porque son 130 parlamentarios. No va a ser fácil llegar a ese punto, y lo otro es esperar el 1 de marzo que se reanude las sesiones parlamentarias y veremos qué pasa. Entre tanto, no hay vigente ninguna ley de detención preliminar para casos de no flagrancia. Déjenos sus comentarios y suscríbanse al canal del Comercio. Conmigo de lunes a viernes en Mirada de Fondo.